Hola amigos, les habla José Vaz y yo soy el pastor de Comunión de Vida, el ministerio hispano de Life Fellowship. En esta ocasión quisiera invitarte a nuestro ya tradicional entrega de canastas de alimentos para Acción de Gracias el sábado 19 de noviembre. Esto es un tiempo muy especial en el cual nosotros estaremos haciendo un impacto en la comunidad y queremos que tú seas parte de ella. La palabra dice en Mateo 25, 34 y 35: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y esto es una oportunidad en la cual nosotros podemos extendernos en la comunidad, mostrando el amor de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación y al mismo tiempo sirviendo a la comunidad. Únete a nosotros. Estaremos recogiendo donaciones de alimentos enlatados y en caja hasta el viernes 18 de noviembre. Y el sábado 19 de noviembre vamos a estar haciendo las entregas. Los centros de entrega a las donaciones van a ser en el vestíbulo de la iglesia y en nuestra casa durante la semana. Así que contamos contigo. Que Dios te bendiga. Si abrimos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor bendiga su palabra. A través de la historia hemos testificado de acontecimientos que han marcado, han dejado huella en la historia y en nuestras vidas. Este acontecimiento que les voy a mencionar, yo no lo viví personalmente, pero mi bisabuela me contaba que en el año 1898, a consecuencia de la guerra hispanoamericana, ocurrió un tratado de París. A través del tratado de París, España le cedió las últimas posesiones que le quedaban de territorios: Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y se las concedieron a los Estados Unidos. Mi bisabuelo el esposo de mi bisabuela obviamente, tenía 11 años, y cuando él vio bajar la bandera española e izar la bandera americana, dice mi bisabuela que él estuvo llorando desconsoladamente, porque en ese momento nuestro país, los países en cuestión estaban ya bajo una soberanía, una nueva soberanía, y no se sabía el futuro que deparaba. Y en mi país, por lo menos, se puede decir que cuando llegaron las tropas norteamericanas por la bahía de Guánica, en el sur de Puerto Rico, y se extendieron alrededor de toda la isla. Hubo muchos bombardeos, hubo muchos edificios
históricos que fueron bombardeados, destruidos totalmente. Y eso causó eso fue un hito que cambió el curso de un pueblo. Uno de los grandes compositores de danzas puertorriqueñas, el maestro Jesús Figueroa, también presenció ese momento y le causó un grande impacto que él compuso una de sus danzas más famosas, se llama La Nueva Era, porque hablaba del cambio de soberanía. Eso fue en el año 1898. Le damos adelante a la historia y el 22 de noviembre de 1963, yo no había nacido, pues 7 años antes de yo haber nacido, y los que vivieron esa época, mi madre, por ejemplo, mis padres, recuerdan claramente en qué lugar, dónde ellos estaban, qué estaban haciendo cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Los que vivieron esa experiencia recuerdan ese evento, ese hecho, muy bien. Marcó la vida de toda una nación. Más adelante, 2 generaciones más adelante, el martes 11 de septiembre, todos recordamos lo que estábamos haciendo en ese momento. Son eventos que marcan nuestra vida, eventos que cambiaron el curso de la historia. El mundo no es igual desde el 11 de septiembre. Si no, vayan al aeropuerto, váyanse de viaje y verán que desde entonces se tienen que quitar la correa y los zapatos. Les cuento una anécdota. A los 2 meses de haber ocurrido el 11 de septiembre, mi esposa y yo fuimos a Nueva York y cuando estábamos pasando por la seguridad nos tuvimos que quitar los zapatos. Bueno, para vergüenza de mi esposa y yo de fregado, pues me quité los zapatos y de repente cada uno de los dedos tenían huecos en las medias, así. Y mi esposa no sabía por dónde poner la cara. El punto es que eso no hubiera ocurrido si no hubiera sido por el 11 de septiembre. El mundo no se hubiera dado cuenta de los huecos en las medias mías si no fueran por ese día, ¿verdad? Pero la vida cambió desde ese momento. Hace unos días, este país vio los resultados de un proceso electoral en una república y vimos cambios administrativos y vamos a ver más cambios, como cada cierto periodo electoral ocurre. Cambios y más cambios. Y todos hemos sido testigos de una campaña bastante tormentosa durante los pasados año y medio. Y lo único que podemos decir ahora mismo es que a pesar si ganó el candidato de su preferencia o perdió la candidata con quien usted tenía afinidad, es inmaterial ante el hecho de que Jehová está sentado sobre su trono, de que Él gobierna sobre todas las naciones, de que Él pone y quita reyes, y que Él es el Rey soberano, y ante Él nos hemos de postrar. Y que vivimos en un país donde todavía existen ciertas libertades básicas, no importa quién haya ganado. Y tenemos que estar agradecidos por el lugar donde vivimos. Pero aún así, aunque viviéramos bajo una dictadura, de derecha o de izquierda, porque hay dictaduras de ambos lados, Jehová sigue sentado sobre su trono. Jehová sigue siendo soberano. Jehová, sus promesas siguen siendo las mismas, que no nos va a faltar nada, de que Él va a ser nuestra provisión, de que nada nos va a tocar, de que nada nos va a hacer daño, porque nuestro sentido de pertenencia no es ni a un país ni al otro. ¿Tú sabías que tu sentido de pertenencia no consiste en el carnet de ciudadanía del país donde tú estés? Eso es una cuestión de documentos, pero tu sentido de pertenencia es en Cristo Jesús.
Tú le perteneces a Él. Él ha de ser glorificado, no importa que sea tu situación. El mismo apóstol Pablo decía en Filipenses 4:12, sé vivir en abundancia y en escasez. Cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido a tener contentamiento. Y entonces, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, tú puedes estar seguro que si tú has puesto tu deleite en la gloria de Dios y has puesto todo tu corazón y todo tu amor y toda tu devoción en la supremacía de Cristo Jesús sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia extendida, sobre tu comunidad, sobre tu ciudad, sobre el país donde vives, en tu trabajo, en tus finanzas, en la manera en que tú te desempeñas. Si tú pones tu deleite en la supremacía de Cristo Jesús sobre todas estas cosas, ¿tú sabes qué? Tú vas a aprender a vivir en escasez o en abundancia y vas a saber tener contentamiento cualquiera que sea tu circunstancia, porque todo lo puedes en Cristo. En Él está tu fortaleza, en Él está tu todo. En Efesios 1 dice que Él es aquel que todo lo llena de todo. Dice que Él puso las cosas ¿verdad? El Padre lo puso por cabeza y lo dio sobre todas las cosas, sobre todo principado y todas las cosas a la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo, asidos de la cabeza. Y Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Y en Él tú estás completo. Ahí, en ese pedacito nada más hemos citado Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1 y obviamente Filipenses capítulo 4, 12 y 3, versículos 12 y 13. De manera que hay esperanza. No podemos desfallecer. Nuestra alma no puede desfallecer. Si el candidato o la candidata de tu preferencia perdió las elecciones, pues gloria al Señor. No puedes desfallecer porque más grande que tu candidato de preferencia es Cristo Jesús. Y Él va a proveer. Dios va a proveer. Amén. Pero son hechos que marcaron la historia. La guerra hispanoamericana marcó la historia en un momento dado. El asesinato de John F. Kennedy marcó la historia. Y el 11 de septiembre también. Y las elecciones de hace unos días también. Pero pensemos por un momento en la muerte de Jesús. La vida de Jesús en esta tierra y la muerte también marcó la historia. Marcó la historia al punto de que cuando usted escribe la fecha, estamos en el 2016, ¿verdad? Y ese momento, desde el momento que Jesús vino a este mundo, cambió, fue un borrón en los años y cuenta nueva. Así que aún en ese sentido cambió, marcó nuestras vidas, seas o no seas creyente. La presencia, el verbo encarnado en este mundo, el hecho de que Jesús tomó forma humana y vivió en este mundo, seas o no creyente, marca nuestras vidas. Toda una ciudad fue testigo ocular de su muerte en la cruz. Creyentes y no creyentes. Todas las personas, habitantes de la ciudad, vieron cómo maltrataban latigazos. Vieron a Jesús pasar por las calles de Jerusalén con la cruz pesada sobre sus hombros. Vieron cómo Él sangraba, cómo la gente se burlaba. Las condiciones tan infrahumanas que ¿verdad? Que Él pasó en su muerte. Ante todo esto, Jesús hizo
marcó, dejó huella. De esto el historiador Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, que fue escrito en el año 93 y 94 después de Cristo, dice: alrededor de este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio. Si de hecho uno debería llamarlo hombre, porque él fue uno que realizó hechos sorprendentes y fue un maestro de tales personas como para aceptar la verdad con mucho gusto. Él ganó a muchos judíos y muchos de los griegos. Él era el Cristo. Y cuando, por la acusación de los principales entre nosotros, Pilato lo condenó a una cruz, los que habían venido a matarlo no cesaron. Se les apareció a pasar un tercer día restaurado a la vida, porque los profetas de Dios habían anunciado estas cosas y mil otras maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada después de él, todavía no ha desaparecido hasta el día de hoy. Josefo no era cristiano, no era un creyente como tal. Josefo era un judío. Los judíos eran muy buenos anotando, tomando, guardando, registrando acontecimientos. Así que esta referencia de los escritos de Flavio Josefo es muy importante. Esta y muchas de las referencias históricas de Flavio Josefo son muy importantes cuando queremos confirmar la veracidad histórica y ubicarnos en un tiempo definido en las Escrituras, porque Flavio Josefo registró y fue muy meticuloso en la manera que él registraba los hechos. Lo que quiero decir es que vivimos en un mundo donde los acontecimientos marcan la historia y dejan huella. La pregunta es, ¿cómo podemos hablar lo que profesamos? ¿En qué se basa nuestra convicción? ¿Cómo cambiaste tú o cómo cambió tu vida el día que Jesús vino a ti? El día que tú le recibiste como Señor y Salvador. El día en que tú reconociste que tú eres pecador, pecadora y que no había nada que tú podías hacer y que tú necesitabas arreglar cuentas con Dios. Y la única manera que tú podías reconciliarte con Dios era recibiendo a Cristo Jesús, aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz una vez y para siempre, y reconociendo que su poder que lo resucitó de los muertos venció el poder del pecado. ¿Cómo eso cambió tu vida? Meditemos sobre eso. Piensa en este momento cómo la vida de Cristo cambió y trastornó tu vida al punto que hoy día estás aquí. Al punto que hoy día estás buscando de todo lo de Dios. Y al punto que un día que si te apartares de los caminos de Dios, eso es algo que sería impensable. ¿Dónde estabas antes y dónde estás ahora? Cuando hay un corito que dice, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Es un corito que lo cantaban mis abuelos, mi abuela, de los tiempos de la nana, de lo cual yo no estoy muy alejado. Somos testigos de la obra de Jesús, de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando yo pienso en que a pesar de que yo fui criado dentro de la iglesia, veo el manto de misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y veo el manto de misericordia de Dios sobre cada una de sus vidas, de que de alguna manera u otra Él afectó tu vida y que tú tienes algo que decir. ¿Tú sabías eso? ¿Tú tienes algo que decir? Aquí en el primer versículo del pasaje que acabamos de leer, está estableciendo varias cosas importantes. El apóstol Juan está estableciendo primero lo que era desde el principio. Es una convicción de lo que creemos que nos posibilita declarar
y anunciar lo que era desde el principio. Es la convicción del Cristo preencarnado. Es la condición de que Cristo, el existente en Él mismo, es la convicción de Cristo en su carácter divino. De que aquel que es el gran yo soy, el yo soy el que soy, el yo soy el que causa ser, el yo soy el presente, el pasado, presente y futuro, todo eso encierra en mi persona. Tal y como cuando Moisés fue llamado ante la zarza ardiente, ¿verdad? El Espíritu de Cristo manifestándose de esa manera en el Antiguo Testamento, pero ahora vino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Podemos anunciar solo aquello lo cual hemos sido testigos. Podemos testificar porque hemos visto, hemos oído y añadimos y hemos gustado. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos gustado la vida de Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos encontrado ese deleite en la vida de Cristo? Dios se nos revela a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que hemos visto, lo que visto con nuestros ojos, el apóstol Juan está declarando, yo lo vi. Yo estuve con Él, yo anduve con Él, yo comía con Él, yo recibía palabra de Él. Él estaba entre nosotros. Yo vi cómo Él tenía que tratar con los fariseos y los escribas y fariseos, con el legalismo, la religiosidad, la tradición del tiempo. Yo vi y presencié a Jesús haciendo los milagros que hizo. Cuando pensamos en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Y no vamos a ir allí, ¿verdad? Pero se nos narra el episodio donde Jesús sanó a un ciego que estaba en la calle, estaba pidiendo, ¿verdad? Y Jesús fue acusado porque lo sanó en un día de reposo. Y de repente el ciego decía, yo estaba ciego, ahora veo. Y yo no sé quién era esa persona, yo sé que yo fui sanado. Yo sé que ese hombre escupió sobre mis ojos, me puso lodo sobre mis ojos y me sanó. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que registra el Evangelio. De la misma manera, ¿qué hizo Jesús en tu vida que tú hoy puedes declararle? Obtienes la capacidad de declararle. ¿Qué hizo Jesús en tu vida que hoy día tú puedes anunciarle? Dice versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Está hablando del Cristo preexistente, la eternidad. Él estaba con el Padre y se nos manifestó. Bendito el Señor. Y entonces, en ese paréntesis, donde establece que la vida fue manifiesta, ¿verdad? Luego él vuelve a recalcar en el versículo 3 lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces ahí estamos hablando de propósito. Somos participantes de la vida de Cristo. Y por causa de la vida tenemos comunión los unos con los otros. Y no recuerdo si les dije, pero el título de este mensaje se llama La comunión en la vida. La comunión en la vida.
Pura coincidencia que el nombre de esta congregación se llama Comunión de Vida, ¿verdad? Pero existe comunión de vida para impartición de vida, porque la vida de Cristo vive y abunda en cada uno de nosotros. Y por causa de la vida que hemos recibido en Cristo Jesús, tenemos esa comunión, tenemos esa coinonía los unos con los otros. La comunión los unos con nosotros en Cristo Jesús es para conocerle y para permanecer en Él. Para conocerle y permanecer en Él. Cuando nosotros estamos en podemos identificarnos con esa unidad que Dios está haciendo en ese cuerpo que se está preparando, donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Todos asidos de la cabeza, podemos conocerle aún más, porque la vida del cuerpo está en la sangre de Cristo Jesús. La vida del cuerpo, la sangre de Cristo Jesús, con la cual tú has sido limpiado, tú has sido perdonado, a la sangre de Cristo Jesús que ha sido el precio a pagar para que tú y yo seamos justificados, en otras palabras, siendo encontrados justos delante del Padre y tengamos acceso al Padre. Y entonces, que borra todos nuestros pecados, borra todas nuestras iniquidades, nos perdona, nos restaura esa comunión que estaba rota por causa del pecado. Y entonces, a través de la sangre de Cristo Jesús, ahora somos uno en Cristo Jesús. Tú y yo somos uno. No importa la ciudadanía o la nacionalidad en lo natural. No importa el trasfondo económico o educativo que tú tengas. No importa cuál es tu historia o la mía. Todos tenemos historia. Pero una vez tú vienes a Cristo Jesús, nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y entonces en Cristo Jesús podemos amarnos. Aunque a veces sea difícil amar, porque está la carne nuestra, ¿verdad? Que nos quiere jalar para un lado, y entonces está la carne nuestra con nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones, pero en Cristo Jesús, la vida de Cristo se levanta por encima de nuestra carne. Es un morir, es que Cristo viva y yo mengue y yo muera. Es un morir a yo. Por eso dicen las Escrituras que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es eso de conocerle y permanecer en Él, porque en Cristo Jesús, en esa comunión los unos con los otros, cuando yo caigo, los hermanos me levantan. Cuando yo cometo un error, yo soy exhortado en el amor y en la sabiduría de Cristo Jesús, a la luz de las Escrituras, no para condenación, sino para restauración. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es en el conocerle. Y cuando le conocemos, ¿verdad? Guardamos sus mandamientos, o sea, permanecemos en su voluntad. En su voluntad. Nuestro corazón entonces se identifica con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Permanecer, guardar sus mandamientos, no porque si guardamos los mandamientos vamos a ser salvos, no, es porque hemos sido salvos, hemos sido redimidos y el fruto es que vamos a agradarle al Padre por causa de la gran salvación que hemos adquirido en Cristo Jesús, por su gracia, por su favor merecido. Pero también dice en 1 de Juan, unos versos más adelante, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es seguir sus pisadas. Por eso la pregunta al principio era, ¿cómo marcó tu vida? ¿Cómo cambió tu vida cuando Jesús vino? Cuando le recibiste en tu corazón.
¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hay un cambio que vamos experimentando. Fruto se va manifestando. El fruto de la vida de Cristo, ese fruto es Cristo en nosotros. Dice la palabra en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y lo dice en singular, mucho fruto. Es mucho de aquello que es la vida de Cristo en ti, que se manifieste, que brote de ti, que el mundo lo pueda ver. Fruto. La comunión los unos con los otros es el resultado de la fe que proclamamos. Por nuestro gusto, ¿verdad? Pues quizás, yo no sé ustedes, pero a veces por nuestro propio gusto yo estaría en mi casa descansando. Pero la comunión los unos con los otros es producto de la fe en Cristo Jesús. Es un acto en fe, es un paso en fe del buscar, el permanecer, el inquirir en esa relación los unos con los otros en Cristo Jesús. La comunión los unos a los otros ocurre por causa de que hemos sido alumbrados por su luz. Y se evidencia en que andamos en la verdad. Si me acompañan en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la comunión, la comunión los unos a los otros. Todo esto el apóstol Juan está diciendo, ¿verdad? Lo leíamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es una invitación. Es una invitación a que tú tengas esa comunión, esa unidad con nosotros en Cristo Jesús, por causa de la vida de Cristo, por causa de la fe que proclamamos, por causa de la luz y la verdad en Cristo Jesús. Y lo próximo, la comunión los unos con los otros se evidencia en el amor los unos por los otros. Yo estoy muy agradecido en los 2 años y un par de meses desde que el Señor, ¿verdad?, nos ha estado estableciendo como iglesia. Porque una cosa que es real es que Dios nos ha puesto como familia. En Efesios dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo Jesús tú eres miembro de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, donde a veces, en todas familias, yo no sé ustedes, pero ¿en qué familia a veces no ocurren que la gente se forman tremendos trifulcas que se empiezan a pelear? Dicen los cubanos, se empiezan a fajar o se empiezan a pelear. Hay conflicto, hay pulseo de fuerza, todo ese tipo de cosas. Pero a la larga, a fin de cuentas, somos familia. Y cuando nosotros somos familia, el amor de Cristo Jesús es en cada uno de nosotros. Y cuando ocurre ese pulseo de esa prueba de fuerza, ese pulseo de control, o ocurre un conflicto, el amor por encima de todo sobrepasa, cubrirá multitudes de pecados. Nos recuerda ese tipo de episodios que somos de nuestra condición totalmente depravada, que necesitamos a Cristo Jesús, necesitamos su obra sobre nuestras vidas, necesitamos su Espíritu Santo recordándonos continuamente de que nuestra suficiencia es en Cristo Jesús.
¿Lo podemos recibir así? Primera de Juan capítulo 2, versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hace 2 semanas hablábamos acerca de la amargura. Y verdad, cuando nosotros llegamos a ese punto de aborrecer a nuestro hermano, primero que nada, si el que aborrece a su hermano está en tinieblas, por lo tanto, realmente esa persona no es salva. Porque el fruto del Espíritu es amor. El primero que se menciona es el amor. Fíjense una cosa en esta epístola de Primera de Juan. El tema que trata aquí habla acerca del amor en muchas partes. Dice que Primera de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. No solamente es nacido de Dios, sino que conoce a Dios. El amor es producto de que hemos sido nacidos de Dios, pero que también le conocemos. Estamos andando en ese camino de conocerle a Él. Y cuando le conocemos, no es ese conocimiento cognoscitivo de aquí de la mente, ese conocimiento en que engordamos nuestro cerebro, nuestras neuronas se engordan con conocimiento, que envanece, sino que cuando le conocemos a Él, porque tenemos una relación personal con Dios en Cristo Jesús, lo que brota de nuestra vida es el amor. Lo que brota de nuestra vida es compasión. Compasión por el que no ha sido salvo, por las almas perdidas. El amor, dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, ¿verdad? Que uno murió por todos. Y por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, etc. Todo eso por causa del amor. La comunión los unos a nosotros es un resultado de que hemos hallado la vida eterna. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, es nacido de Dios. Por causa de la vida tenemos la verdadera naturaleza de nuestra comunión. Veamos aquí, la segunda parte del versículo 3. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La naturaleza eterna del Padre ahora lo podemos alcanzar por medio de Cristo Jesús, el Verbo encarnado de Dios. En Cristo somos participantes de la unidad del Padre y el Hijo. Somos uno con Él. En Cristo Jesús. Ese es camino, verdad y vida. Dios estableció el camino a través del cual nosotros ahora podemos ser uno con el Padre. En hallarnos en esa comunión personal con Cristo, con Dios a través de Cristo Jesús. La comunión, la palabra comunión denota unidad. Somos partícipes de esa unidad del Padre y su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión los unos con los otros es el resultado de nuestra unión en Cristo con el Padre y el Hijo. Somos uno en Cristo Jesús, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo amor, un solo espíritu. Somos uno en Él.
Y entonces concluye esta parte del pasaje diciendo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Es imposible eliminar el gozo del creyente, de aquel que verdaderamente ha creído. Cuando nosotros creemos y hemos recibido esa paz, esa seguridad de que hemos sido perdonados y que reconciliados con Dios, hay un gozo que brota de nuestros corazones, de nuestras vidas, que sobrepasa y aplasta toda aflicción por la cual estemos pasando. Aplasta toda circunstancia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Seremos fortalecidos. Y podemos identificarnos con ese gozo, ¿verdad? Y todo esto, de esa invitación para que tengáis comunión con nosotros. O sea, el apóstol Juan está declarando que él había visto, había oído, había experimentado todas las maravillas y todos los prodigios de Jesús, del Cristo encarnado, y por consecuencia, y por consiguiente, está invitando, haciendo una invitación que todo esto para que tengáis comunión con nosotros, porque no es con nosotros por nosotros, sino que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús es que basta tener comunión con nosotros. Y en Cristo Jesús, teniendo comunión con nosotros y en esta comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, vas a hacerlo en gozo. Vas a tener un significado verdadero en tu vida. Vas a tener un propósito real, unas ganas de vivir. Realmente es algo que brota por dentro, que se levanta por cualquiera que sea tu circunstancia, para que nuestro gozo sea cumplido. Porque en medio de nuestras circunstancias, que estamos siendo perseguidos, nos están buscando para matarnos, prácticamente. Eso es lo que está pasando ahí. En ese momento, ¿verdad? Lo están buscando para matar. A los discípulos, ¿cuántos discípulos? Todos murieron como muertes de mártires. Todos ellos sabían que por causa del Evangelio, por causa de Cristo, ellos habrían de padecer, habrían de ser perseguidos, habrían de morir. Y más sin embargo, está diciendo que nuestro gozo sea cumplido. Que ustedes sean partícipes de ese gozo que tenemos nosotros. Que no importa que nosotros muramos aquí, lo peor que nos pueda pasar, que ustedes participen de este gozo que está en nosotros. El mismo Pablo decía en Romanos, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Tú puedes decir eso con seguridad, con certeza. No importa que sea tu circunstancia, no importa cuál sea, no importa cuán perseguido tú estés, no importa que pase lo que pase. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, sea lo que pase que vaya a ocurrir, mi seguridad, mi complacencia, mi gozo está en que del Señor somos. Ese gozo en el creyente se mantiene cuando perseveramos en la fe. Es un gozo que si tú mantienes tu vista y mantienes todo tu ser, tu afecto en la gloria de Dios, tu vida va a destallar un gozo muy grande. Pero cuando ya tú empieces a ver tus circunstancias y ver, eso te va a quitar, te va a robar el gozo. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú te distraigas del propósito. Piensa en este momento en que Cristo vino a tu vida. ¿Cómo estabas tú en ese momento? ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿Has visto algún cambio? Si lo has visto, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cuánta convicción tú tienes de que ese cambio ha sido por causa de la vida de Cristo? Una cosa les puedo asegurar, y con esto estoy terminando ya, que no
podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Pero si lo tienes, proclámalo, anúncialo, porque lo has visto, lo has oído, lo has gustado, te has deleitado. Anúncialo. Hay propósito para que sean partícipes de nuestra comunión en la vida, los unos con los otros, la familia del Señor, en esa unidad con el Padre y su Hijo Jesucristo, para que se cumpla el gozo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, delante de ti estamos, dándote gracias por la obra hecha el sacrificio hecho una vez y para siempre en la cruz. Señor, que nuestro gozo sea cumplido en ti, oh Señor, y que en ti nos hallemos completos por causa de la obra de Cristo Jesús. Y que aún así podamos permanecer en ti, contemplándote, adorándote, siguiéndote, siguiendo tus pisadas, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos visto en la faz de Jesucristo. Hemos visto tu gloria en la faz de Cristo Jesús. Hemos gustado y queremos seguir gustando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es José Vaz y soy el pastor de Comunión de Vida. Comunión de Vida es la misión hispana de Life Fellowship. Nuestro compromiso es el de hacer y movilizar discípulos que declaren, muestren y defiendan la verdad. Estamos localizados en el downtown de Cornelius, 21007 Catawba Avenue. Nuestros servicios son los domingos a la 1:30 de la tarde. También tenemos grupos de vida en los distintos hogares y reunión de oración los miércoles por la noche. Les invitamos a que vengan y tengan una experiencia en la presencia de Cristo Jesús mientras nosotros buscamos esa centralidad en Dios. Les esperamos. Se puede comunicar con nosotros al 704-402-9003. Comunión de Vida, el lugar donde la vida se define.